Hoy hablaremos de David Maxim Michik, un músico sensacional. Es un guitarrista, teclista, compositor y productor. Su proyecto es Progressive Instrumental, con toques ambientales, electrónicos, un poco de rock y algo de fusion, proveniente de Belgrado, Serbia. Cuenta con un track, 7 EPs y 2 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su álbum Below 2, que salió a la luz el 28 de mayo de 2012. Cuenta con 5 canciones y una duración de 31 minutos con 3 segundos. Es un disco donde experimentaremos una variación en sonido y voces, generándonos diferentes sensaciones. Comenzamos con Electric Fields y una de las canciones destacadas del disco. Una canción que comienza con sonidos electrónicos de fondo y un teclado suave y armonioso, dando presencia a las guitarras con solos ligeros y melódicos, para dar un estruendo con las baterías y sonidos de sintetizadores que lo acompañan. Seguido de Rise and Shine, comenzando con efectos en los teclados y un sonido sutil de violín, con sonidos de djent y rock en las guitarras, y un solo claro con la participación de Jakub Sitecki, con baterías a destiempo y unas guitarras un poco disonantes, con cambios que se acercan un poco a lo sinfónico, seguidas de baterías más rápidas, regresando con un solo fantástico de Jakub Sitecki, llegando a la parte intermedia del disco con Along for a Ride, comenzando con un bajo muy marcado acompañado de la batería, entrando con un solo de guitarra y un sonido un poco retro de fondo, seguido del solo bien construido para dar paso a un solo de saxofón que te puedes encontrar fácilmente en el jazz, con la participación de Carl Carlton, entrelazándose con los solos de guitarra, una canción fluida y con varios cambios a medida que avanza. Llegando casi a la parte final del disco tenemos Strange Night, y una de las canciones destacadas del disco. Comienza con baterías fuertes y rítmicas y solos de teclado como si de un videojuego de escape se tratara, llegando a las voces limpias de Vladimir Lalic, seguido de los teclados, ahora con un claro cambio en el ritmo, manteniendo ese sonido de videojuego un poco más apresurado, y un solo de guitarra pasando a voces un tanto futuristas y un bajo persuasivo de fondo con sonidos electrónicos y unas guitarras más heavies con cierta distorsión, retomando a las voces limpias de Vladimir con voces femeninas de fondo, con un solo más presencial, rápido y melódico, un sonido que nos encontraremos en el power metal. Y terminamos con Binguni Amina, y una de las canciones destacadas del disco, que nos introduce con voces femeninas y pequeños sonidos de bebé, guitarras y baterías un poco lúgubres, con sonidos como si de un circo se tratara, y voces de tenor a cargo de Vladimir Lalic. Particularmente esta canción me recordó un poco a la voz de Attila Dorn de Powerwolf, dando paso a voces femeninas de fondo con guitarras pesadas y sintetizadores que lo complementan, con baterías rápidas, redobles increíbles y sonidos de saxofón. Sin duda me recordó a lo que suele hacer Diablo Swing Orchestra, que caracteriza al avant-garde, cambiando el tono de las guitarras más progresivas para regresar a ese explosivo sonido con las voces tenores, potentes y coros masculinos de fondo que dan término a la canción. Below 2 es un disco de una tetralogía donde podremos encontrar una mezcla de sonidos diferentes, que juntos crean una explosión de sonido conforme lo vamos escuchando. Al principio nos encontramos con guitarras más progresivas y sonidos de djent, seguido de fusiones como el jazz con saxofones y baterías a destiempo, terminando con voces de tenores acercándonos más al avant-garde. Below 2 es un disco donde encontraremos variaciones de sonido, a veces más tranquilos y otros más explosivos. Si quieres salirte un poco de lo que sueles escuchar, Below 2 es estupendo. Cabe mencionar que el disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por David. David Maxim Michik es un artista creativo y arriesgado que experimenta con sonidos no tan convencionales dentro del género, pero que complementa ese progressive que hace y lo potencializa. David sigue creando música y haciendo giras. Cabe mencionar que ha colaborado y girado con varios artistas de la escena como Flinny, que ya hemos recomendado en el canal por mencionar algunos. Recomendaciones para engancharte con el disco: Electric Fields, Strange Night y Binguni Amina. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita o desde su canal oficial de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de David por si quieres seguir más noticias sobre él. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el álbum. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación. Gracias por su apoyo.